Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les voy a traer un nuevo ejercicio para el tema de solución gráfica sobre movimiento rectilíneo del curso de dinámica. Recordad que siempre todos los problemas los saco del libro de Bill Johnson de la novena edición y lo prometido es deuda y por lo tanto estoy resolviendo a continuación el problema siguiente respecto al problema 11.77 que desarrollamos en el capítulo anterior, que lo tienen por aquí por si lo quieren volver a chequear. En ese capítulo, en ese ejercicio, yo mencioné que lo había resuelto de una forma muy extensa, como ya vieron, que era gracias a la ayuda de las integrales y además por el uso de ecuaciones de recta. Sin embargo, aquí voy a desarrollarlo de una manera más simplista, haciendo uso de lo que ya hemos visto en varios ejercicios, áreas. Y por lo tanto se les va a hacer mucho más fácil. Y espero que presten atención para que ustedes también puedan desarrollarlo, observar cómo resolver esto y a su vez poder quizás responder el problema anterior, es decir, el 11.77 con esta nueva teoría o este nuevo tipo de ejercicio. Bien, entonces vamos con el problema 11.78, el cual nos muestra una vez más una gráfica, la curva aceleración versus tiempo, pero además yo he decidido recrear aquí la cinemática, como es la gráfica de lo que está ocurriendo en ese entonces. ¿Por qué? Pues porque para mí siempre me es más fácil trabajar así para más o menos darme una idea de lo que está ocurriendo. Entonces, nos trata de una partícula que nos dice que se está moviendo entre este intervalo, ¿no? De 0 a 4 segundos y que nos dice de dato que para un tiempo inicial de 0 segundos, su posición inicial es de 0 metros y a su vez su velocidad inicial de 8 metros sobre segundo. Y este presenta una aceleración en función del tiempo, la cual es normal ya que aquí se puede ver que es una línea oblicua, ¿cierto? La aceleración versus tiempo es una aceleración de orden 2, o sea, una función cuadrática, ya que sería menos 3 por el tiempo menos 2 al cuadrado, metros sobre segundo. Además, que nos dice que esto se representa mediante una parábola. ¿Y cuál es la función de una parábola? Bueno, la función de una parábola, recordemos que es y igual x al cuadrado, pero en este caso pondría una constante k. Entonces, nos dicen que la parte A es construir las curvas velocidad versus tiempo y posición versus tiempo para ese intervalo de tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque nosotros no sabemos cómo hallar estas áreas. Entonces, para eso tenemos que leer la sugerencia que nos dan al final del problema. Y es que nos dice bien claro, utilizar tablas que se presentan en las guardas posteriores del libro. Ah, eso quiere decir que nos tenemos que ir a la, creo, si no me equivoco, es la penúltima o antepenúltima parte del libro, en donde hay una sugerencia, hay una tabla que se llama centroides de áreas y líneas comunes. En esa hoja o en esa página, ustedes pueden ver distintas formas y pueden así hallar sus áreas, tienen fórmulas. Y pues bien, ¿cuál es la que nos conviene aquí? Porque como yo he mencionado antes, si se trata de una parábola, pues ya está, ¿no? Aquí dice bien claro, área parabólica. Por lo tanto, el área va a ser esa, ¿cierto? Pues no. ¿Y eso por qué? Porque cuando dicen área parabólica se refieren a esto, a todo esto interno. Y esto no es lo que estamos evaluando, el área que estamos evaluando es lo externo. Sería todo esto. Ah, entonces, ¿cómo podemos hallar esto? Bueno, otra forma sería hallar el área completa de este rectángulo grande y como la parábola está dentro de este, pues simplemente la diferencia, ¿cierto? Y obtendremos así esto, lo cual se le conoce como tímpano parabólico. Y ustedes pueden ver que ahí también existe una fórmula, ¿cierto? Existe la forma del tímpano parabólico, que tiene esta misma función, y igual a k por x al cuadrado, donde también nos dicen que su área es igual a un A sobre H dividido entre 3, donde el A sería la base, que sería esto. Mientras que la altura sería esta H. Muy bien, entonces como ya hemos descubierto cuál es el área para ese tímpano parabólico, podemos hacer uso de esta área. ¿Y para qué queremos esta área? Porque recordamos que para el caso de una curva aceleración versus tiempo, la diferencia, su área va a ser igual a la diferencia de velocidades entre estos respectivos tiempos, ¿no? Entonces, como bien hemos visto, ya que la aceleración en función del tiempo es igual a menos 3t menos 2 al cuadrado, se parece mucho a esta función parabólica, que es de y igual a una constante k multiplicado por un x al cuadrado. Por lo tanto, el área pertenece
a el área de un tímpano parabólico, que está en esa sugerencia que nos dio el libro. Y por lo tanto, podemos hacer esto. La variación de la velocidad igual al área sobre la curva, aceleración versus tiempo. Y esto nos da la siguiente manera. Vamos a evaluar cada uno. Primero, la velocidad. Esta área va a ser igual a el A. ¿Cuál sería el A? Este intervalo, ¿cierto? Aquí sería 2 menos 0. Por lo tanto, sería 2. Multiplicado por la altura. La altura es igual para todos. De 12, pero tiene el signo negativo. Recordad que esta área está por debajo de lo horizontal, por lo tanto va a ser negativo. Conservad siempre el signo, por favor. Y finalmente dividido entre 3, que es una constante. Mientras tanto aquí, la velocidad en 2 es nuestra incógnita, pero la velocidad inicial sabemos que, por dato, es de 8 metros sobre segundo. Aquí lo dice. Sí, aquí. Listo. Por lo tanto, finalmente la velocidad 2 va a ser igual a 0. Oh. Y ahora, con esa velocidad 2, puedo hallar la otra área, ¿cierto? La otra variación de velocidad. O sea, la velocidad en 4 menos la velocidad 2. Y esto va a ser igual a, otra vez, el A por el H dividido entre 3. Pero aquí, si somos bien observadores, sabemos que esta área es igual a esta área, ¿cierto? Las dos van a tener la misma área. Por lo tanto, esto va a seguir siendo igual a esto, que sería menos 8, como ya hemos dicho, ya que está debajo de la horizontal, y por lo tanto se considera negativa. La velocidad en 2 sabemos que es de 0, y por lo tanto la velocidad en 4 segundos va a ser igual a menos 8 metros sobre segundo. Ajá, listo. Y por lo tanto, la siguiente gráfica tendría esta forma. Listo. Y por lo tanto, la siguiente curva que tendremos que dibujar es la velocidad versus tiempo. Y aquí tienen la curva, la cual, recordamos, vamos a volver a armarlo, a ver cómo se armó esta gráfica. Empezando con un tiempo inicial de 0 segundos, la velocidad era de 8 segundos, ¿cierto? Cuando el tiempo es 2 segundos, la velocidad es 0. Y cuando esto es 4 segundos, la velocidad vimos que es menos 8 metros sobre segundo. Por lo tanto, tendría esta forma, ¿no? Donde el área en cuestión sería, recordad, entre la curva y la recta horizontal sería esto. Esto que estoy pintando de rojo. Esta sería ahora el área que tenemos que considerar. Y ustedes seguro dirán, pues ya está, volvemos a realizar lo mismo, ¿no? Para un área parabólica, y solo que aquí lo consideramos positivo y aquí consideramos negativo. En realidad no funciona así. ¿Y eso por qué? Pues porque esto ya no es una función cuadrática. Esto ahora se trata de una función cúbica, es decir, para un y igual a una constante k por un x al cubo. Por lo tanto, el tímpano parabólico que habíamos visto en un principio ya no vale. ¿Y por qué sé que esto es una función cúbica? Pues aparte porque la teoría nos lo dice, la teoría nos dice bien claro que cuando es una recta, luego sacando la otra gráfica, por ejemplo, si una aceleración es una recta constante, quiere decir que la velocidad va a ser una diagonal, ¿cierto? Y luego la posición va a ser igual a una línea oblicua, como lo habíamos visto en muchos ejercicios. Sin embargo, esa línea oblicua sería de segundo orden, pero conforme van sacando más y más integrales, eso sería de orden 3, una ecuación polinómica de orden 3, orden 4, orden 5, orden 6 y así sucesivamente. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues bien, observad primero esto. Y es que, como habíamos mencionado, la aceleración en función del tiempo es casi semejante a una y en función de x, que es un k por x al cuadrado, que esto era lo que inicialmente era, ¿cierto? Pero el y resulta ser un d de y sobre un d de x, ¿cierto? Por lo tanto, si esto lo pasamos a multiplicar, quedaría así. Un d de y se despeja, va a ser igual a un k por x d de x. Y si sacamos integrales, pueden ser ya sea indefinidas o definidas, sí o sí vamos a ver que la integral lo va a obligar aquí a elevarse al cubo y dividirse sobre 3. Por lo tanto, la función quedaría de esta manera. Otra constante, a la cual yo le llamé c, por un x al cubo. Esto nos demuestra que efectivamente no se trata de una función cuadrática, sino una función cúbica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es hacer uso de la teoría general para hallar áreas respecto a curvas. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bien, si han llevado el curso de cálculo, seguro que habrán visto que una de las aplicaciones que se puede usar para las integrales es esta, el área de una región entre dos curvas. Cabe mencionar antes que lo que estoy haciendo a continuación no forma parte del ejercicio en sí, sino que es como una teoría que estoy repasando para que más o menos entiendan cómo es que saqué el área. Así que vamos.
En cálculo, en el curso de cálculo, para hallar el área de una región entre dos curvas, nos dan esto siempre, ¿no? Se nos muestra una gráfica, ¿no? Una origen de coordenadas yx, donde existen dos curvas, una función f, ¿no? Que en función de x y otra función g en función de x también. Y si yo quisiera hallar el área entre estas dos curvas para un intervalo de a b, que sería esto, lo que estoy pintando a continuación, nos dicen que el área va a ser igual a una integral desde esos respectivos intervalos, o sea, desde a hacia b, de la diferencia, el que está arriba, que sería la función de x, menos el que está abajo, que en este caso sería la función de g de x. Listo. Pero en nuestro caso, como podemos observar aquí, solamente existe esta curva y la horizontal. Entonces, cuando esto ocurre, quiere decir que ahora mi f de sigue siendo mi f en función de x, pero el g en función de x ahora siempre va a ser 0. ¿Y por qué 0? Porque y igual a 0 siempre va a terminar de esta manera, como una línea a lo largo del eje x. Entonces, si ahora yo quiero determinar cuánto vale esta área que estoy pintando a continuación, lo que tengo que hacer es lo mismo, una integral respecto a sobre b de solamente la primera función, que es de f de x, ya que esto es 0. Y esto es lo que vamos a usar para determinar cómo fue que inicialmente obtuvimos, ¿no?, el área para la aceleración. Voy a demostrar cómo es que el libro de Bill Johnson llegó a esa conclusión para el área. Muy bien, entonces aquí una vez más tenemos nuestro tímpano parabólico, donde recordamos que se trata de una función cuadrática porque es un y que es igual a un k por x al cuadrado. Y como habíamos mencionado, si queremos hallar el área entre dos curvas, que sería esta función cuadrática y esta línea recta, lo que tenemos que hacer es primero llevarlo a un eje de coordenadas, en este caso de esta manera, ¿cierto? Un y un x. Y además, aquí tenemos mi origen que es 0, y como esta distancia, recordad que vale la base a, ¿recuerdan? Pues aquí también vale una, aquí en este punto. Y por otro lado, la altura. Esto representa un 0, pero aquí representará un h. Bien, ¿y qué es lo que se hace? Bueno, en primer lugar, hallemos la constante k, a cuánto vale, ya que la constante k lo podemos obtener fácilmente, ya que esa constante k va a ser igual a un y sobre un x al cuadrado, si es que despejamos el k. Pero, recordemos bien, si cuando x es a, y, ¿cuánto es? Y sería igual a h, ¿cierto? Porque este punto me indica 0, punto y coma 0. Pero aquí, este punto, ¿cuánto vale? Este punto sería cuando x es a, este punto, el y valdría h, como está aquí, como se puede observar acá. Por lo tanto, sería un h sobre 1 al cuadrado. Y esa sería nuestra constante k, el valor de nuestra constante k. Entonces, el área, como habíamos mencionado, el área para este caso sería una integral de un intervalo de AB por la función de x por d de x. En este caso, nuestra función de x, que sería el y, sería igual a k por x al cuadrado d de x. ¿Desde qué intervalos? Pues desde 0 hasta a. Bien, entonces, si nosotros resolvemos esto, como k es una constante, se separa y finalmente x se eleva al cubo, se divide entre 3 y se lo resuelve entre estos intervalos. De esa manera, ustedes obtendrán lo siguiente. Como un tercio es una constante, también se separa. El k lo reemplazamos con lo que acabamos de hallar. Y finalmente, esto sería 1 al cubo menos 0 al cubo, que prácticamente se desprecia, no se cancela, ¿no? No es necesario evaluar. Y finalmente, aquí tenemos a al cubo con a al cuadrado, pues se cancela. Y esto me quedaría a, ¿cierto? Para que finalmente la multiplicación de todo esto sea igual a área. ¿Y qué creen que dé? Exactamente, el área me va a dar a por h tercios, que es prácticamente lo mismo que está en el libro, o sea, el área para hallar el tímpano parabólico. Ajá, mira, o sea que de ahí salió. Sí, exactamente. Ese tema de cálculo de áreas para una región entre dos curvas funciona para todo tipo de funciones, ya sea cuadrática, cúbica o funciones polinómicas de distintos órdenes. Por lo tanto, ahora que tenemos esto en cuenta, podemos resolverlo para una función cúbica de tal forma que
podamos obtener ahora sí el área real para eso. Entonces, una vez más, tenemos aquí nuestra función cúbica, que yo le he dibujado de esta manera, casi semejante a lo que es esto. Recordemos que la función cúbica es de un y k por x al cubo. Una vez más, nosotros podemos hacer nuestro eje de coordenadas, ¿cierto? Donde esto me valdría un x, esto me valdría un y aquí está mi origen, es decir, que en este punto donde se coinciden ambas curvas sería un 0,0 y aquí sería lo mismo que hemos visto anterior, ¿no? Para un x igual a punto y coma, el y me vale un h. Listo. Solo que aquí la función es así, una constante es nueva, que es una constante c, multiplicado por un x al cubo. Por lo tanto, también podemos hallar, ¿cierto? Esa constante c nueva, que sería y dividido entre x al cubo. Pero ahora reemplazando estos datos, ¿cierto? Un h dividido en 1 al cubo. Listo. Y ahora el área, recordamos que una vez más sería igual a esto. Sería la integral, ¿no? Respecto a intervalos. En este caso, desde 0 hasta, como toda esta distancia vale a, esto es un a, ¿cierto? Desde 0 hasta a de la constante c multiplicada por un x al cubo t de x. Listo. Como la constante c vuelve a ser una constante, se puede sacar. Y esto sería x a la cuarta dividido partido entre 4. Y todo esto entre estos intervalos. Por lo tanto, si ustedes resuelven esto, obtendrán lo siguiente. Una vez más, un cuarto es una constante y por lo tanto sale. El c lo cambiamos por lo que acabamos de hallar. Y finalmente, esto sería un a la cuarta menos 0, que se cancela. Y a la cuarta con a al cubo me quedaría a. Y por lo tanto, y haciendo la multiplicación, nos saldría que el área va a ser igual a por h dividido entre 4. Ah, mira, entonces este es el área para mi función cúbica. De esta forma, como hemos ya obtenido el área para esto, quiere decir que ahora sí podemos resolver nuestra área en función de la curva velocidad versus tiempo. Entonces, recordar una vez más que lo que he mencionado hace poco no forma parte del problema, simplemente he tratado de hacer una teoría sobre cómo hallar estas áreas, ya que a mí también en un principio se me dificultó, pero ahora con esa nueva teoría ustedes ya saben cuál es el área para esta función cúbica, que sería un a por h dividido entre 4, donde habíamos mencionado que la representa nuestra base. En este caso sería esto, ¿no? Esto representaría nuestra base, una a, ¿sí? Y nuestra altura sería esto. Y aquí podemos observar que estas dos áreas son iguales, por lo tanto, el área va a ser igual para cada una de ellas. Entonces, tenemos que la variación de posiciones, recordamos que estamos trabajando ahora con una curva velocidad versus tiempo, la variación de posiciones va a ser igual al área bajo o sobre la curva de velocidad versus tiempo, porque para el primer caso sería un área positiva, mientras que para el segundo un área negativa. El primer caso sería la primera posición, que sería la posición en el tiempo 2 menos la posición en el tiempo 0, va a ser igual a esta área, que sería el A, la base, que sería 2 aquí y 2 también acá, multiplicado por la altura, que sería 8. Y todo eso dividido entre 4, como ya hemos visto, ¿no? El área era A por H sobre 4. Listo, y de esta forma, sabiendo que la posición inicial es 0, la posición en el tiempo 2 va a ser igual a 4 metros. Listo. Y por el otro lado, la posición en 4 menos la posición en 2 segundos va a ser igual a el área. ¿El área cuánto nos salió? 4. Pero como ahora está debajo del horizontal, es negativo y por lo tanto sería menos 4. La posición en 2 segundos la conocemos que es 4 segundos. Cuando el negativo se vuelve negativo y aquí ambos se cancelan. Por lo tanto, la posición en 4 sería igual a 0 metros. Listo. Y con eso ya podemos hallar nuestra gráfica de posición versus tiempo. Pero esta vez recordando que si inició con una función cuadrática y de luego para la velocidad versus tiempo pasó con una función cúbica, ahora tiene que ser una función polinómica de número orden 4, ¿cierto? Por lo tanto, sería de esta manera. Así sería, ¿no? Donde inició con un tiempo inicial 0 a 0 metros, para que en el tiempo 2 segundos llegue a 4 metros positivos y finalmente vuelva hacia una posición de 0 metros cuando pasen los 4 segundos. Esta sería nuestra gráfica, donde esta vez el área a evaluar sería pues todo esto, ¿cierto? Entre la curva y la horizontal. Pero
Ahora sí que no hemos terminado con el ejercicio porque no nos piden más curvas. Pero nos falta ahora la parte B del problema, la cual nos pide hallar la posición en 3 segundos. Eso quiere decir que si yo dibujo acá 3, nos piden hallar prácticamente esta posición. Bien, algo que podemos tomar en cuenta es que esta posición se encuentra entre 0 y 4 metros. Bueno, esto ya es prácticamente una pista, pero ¿cómo podríamos hallarlo? Bueno, nosotros hemos visto que la manera más fácil de hallarlo es con la otra curva. ¿Cuál curva? Esta curva, ¿cierto? La curva de velocidad versus tiempo. ¿Por qué? Porque ahora que conocemos que para este tiempo 3 segundos, aquí va a ser nuestra velocidad en 3 segundos y de esa manera podemos hallar esta área para hacer una diferencia de posiciones. Conocemos la posición 2, por lo tanto podemos hallar fácilmente la posición 3. Pero hay un pequeño problema. No sabemos cuánto vale esta velocidad en 3. ¿Qué hacemos? Pues fácil. Si no tenemos más datos en esta curva, vamos a la primera curva, es decir, la curva de aceleración versus tiempo. Entonces, una vez más, aquí sería mi tiempo 3 segundos y prácticamente aquí estaría mi aceleración en 3 segundos. Pero ¿cómo hay esa aceleración? Pues muy simple, con esta fórmula, ¿cierto? Ya nos dan la aceleración en función del tiempo. Por lo tanto, solamente tengo que cambiar ese t minúscula por un 3. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí, nos quedaría de la siguiente manera, que la aceleración para un tiempo 3 segundos sería menos 3 por el tiempo que se reemplaza ahora en 3, menos 2 elevado al cuadrado. Y esto nos daría igual a menos 3 metros sobre segundo. Listo. Ya obtuve mi aceleración en 3 segundos, que salió menos 3, ¿cierto? ¿Y esto para qué me sirve? Para por fin obtener la velocidad. ¿Cómo? Haciendo una variación de velocidades va a ser igual al área de esta curva. ¿Y qué es esto? ¿Qué sería esta área? Esta área resulta también ser un tímpano, pero un poquito más chiquito, ¿cierto? Donde esto sería una prima, ¿cierto? Y esto sería una h'. Por lo tanto, y sabemos cuál es el área, ¿cierto? El área es igual, como lo habíamos visto en la guarda posterior del libro, sería igual a un A por H dividido entre 3. En este caso, A' por H'. Por lo tanto, aquí podemos decir que nuestra variación de velocidades va a ser igual, pero para ese caso sería la velocidad en 3 menos la velocidad en 2 va a ser igual a esta área, que no es más que, bueno, la velocidad en 2 conocemos que es igual a 0. El H' va a ser igual a entre 2 y 3 segundos existe un segundo, ¿cierto? Y el H', sabemos ya cuál es la aceleración en 3, que es de menos 3. Por lo tanto, esto sería un menos 3. Recordad siempre tomar en cuenta, por favor, el signo negativo. Y todo esto dividido entre 3, para que finalmente nos salga que mi velocidad en 3 es igual a menos 1 metro sobre segundo. Ya por fin, con esa velocidad en 3 segundos que hemos obtenido, que es de menos 1 metro sobre segundo, ahora por fin podemos hacer uso de esta área. ¿Para qué? Pues para hallar por fin la variación de posiciones y de esta manera obtener la posición en 3 segundos. Y esto sería lo mismo, pues, ¿no? Ahora aquí sería otra vez una prima. Y aquí sería una h'. Que no son los mismos que los anteriores porque eso representaba simplemente para la curva aceleración versus tiempo. Aquí estamos hablando de una curva velocidad versus tiempo, donde, por la teoría que les acabo de enseñar, sabemos que la área es igual a un A' por un H' dividido, esta vez no entre 3, sino entre 4. Entonces, finalmente, la variación de posiciones va a ser igual, en este caso, mi posición en 3 segundos menos mi posición en 2 segundos, al área que recordemos que es de entre 2 y 3 existe el A' un segundo, multiplicado por la altura que sabemos que es menos 1. Recordad siempre llevar a cabo el negativo. Menos 1, todo esto dividido entre 4. Y la posición en 2 segundos que recordemos que es de 4 metros. ¿De dónde salió esto? También, aparte de lo que hemos hecho nuestra propia solución, también por el gráfico se pueden guiar, ¿no? Para 2 segundos la posición es de 4 metros. Por lo que finalmente, si ustedes resuelven esto, quedaría menos un cuarto más 4. Por lo tanto,
mi posición en 3 segundos va a ser de 3,75 metros. ¿Y esto está correcto? Pues habíamos dicho, y según el gráfico, que mi posición en 3 va a estar entre 0 y 4 metros, por lo que sí, podríamos decir que el tiempo es correcto. Y además, aparte de eso, el libro también tiene en sus respuestas a los problemas ese mismo valor para la posición en 3 segundos. Por lo tanto, podemos confirmar que la respuesta es correcta. Listo. Y con eso ya ha cancelado mi deuda y espero que les haya gustado este video, que existe una manera mucho más fácil de hallar las áreas, ya no como la primera forma que hice, ya que lo hice de una forma muy extensa. Y ahora con esto ustedes se pueden guiar y resolver el problema que hice anterior, para que de esa manera les salga de una forma más sencilla o lo apliquen en otros ejercicios similares. Y bien, y con este problema, por fin, ya hemos terminado el tema de solución gráfica. Así que pasaremos ahora a un nuevo tema. ¿Cuál será?